Neuim Kudung. En México, por desgracia, mucha gente piensa que las lenguas indígenas son dialectos. Dialecto significa la variante que se da de un idioma. Todas las lenguas tienen dialectos. El español en México, el dialecto mexicano, el dialecto argentino, el dialecto yucateco. Y no es peyorativo, pero México es un país riquísimo en pluralidad lingüística. En todas las lenguas hay diferentes maneras de acercarse a la realidad. Si México tiene 69 lenguas, pues quiere decir que tiene 69 formas de pensar la realidad. Y eso es un tesoro. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Muchas gracias. Miguel León Portilla podría ser definido como el historiador, el antropólogo, el filólogo, el filósofo. Pues es uno de los ejemplos de lo que ocurre cuando alguien con una enorme capacidad creativa se encuentra con los medios para desarrollarla. Pues un personaje formidable, dueño de una espléndida conversación, sencillo, afable, con mucho sentido del humor. Yo creo que don Miguel León Portilla reúne pues tantas cualidades, pero entre otras el de ser un magnífico ser humano. Mira, es en el sentido más amplio de la palabra humanista, que eso es lo que creo que actualmente hay muy pocos. Y don Miguel es un hombre muy preparado, un académico con varios doctorados honoris causa. Bueno, pues es el caso de don Miguel León Portilla, que pues es un filólogo, es un maestro del náhuatl clásico, lo domina absolutamente. Pero digamos que todo se resumiría en una palabra. Miguel León Portilla, el humanista. Yo nací en una familia de clase media, tradicional, debo decirlo, y me alegra que haya sido tradicional. Yo nací, curiosamente, en la esquina de la calle del Cedro y Sor Juana Inés de la Cruz. Y luego, ya de niño, me crié en la calle de Joaquín García y Casbarceta, un gran historiador, un poquito así como de El Destino, el Tonali. Yo viví toda mi infancia en la colonia de San Rafael y algo en la de Santa María, que era típico de gente de clase media. Una vida que me puso en contacto con la realidad. Íbamos con mi madre, los 3 hermanos, una hermana y 2 hombres. Íbamos al mercado de San Cosme, uno de esos mercados antiguos con hierro, muy bonitos, ya quedan pocos, queda uno en Guanajuato, otro en Toluca. Y allí mi madre compraba cosas y yo veía mujeres indígenas, de tal manera que desde niño tuve contacto con los indígenas. No, para mí no era nada raro ver una indígena. Estaban allí las que vendían tomates y muchas veces estaban amamantando a sus hijitos. Y todo eso yo lo veía totalmente natural. Esta familia León, el padre era notario,
fue uno de los notarios de Porfirio Díaz. De manera que era una familia pues, prominente, clase media, pero prominente, ¿no? Durante el porfiriato. Lo recuerdo muy bien porque siempre fue un muchacho desde jovencillo, muy listo. Me acuerdo que era una cosa que se comentaba en la familia, que qué listo era. Mi mamá decía, qué listo es Miguelito, porque era su primo menor, ¿no? Yo no fui un estudiante muy bueno, la verdad. Me gustaba mucho la historia, me gustaba la literatura, me gustaba la geografía, las matemáticas menos, lo que nos daban así, incipiente de química o eso, me daba curiosidad, pero no me atraía. Sin embargo, nunca reprobé. Pero no era un niño así, muy estudiosito, no. Terminé la secundaria en la Ciudad de México, aquí. Y después tuve relación con los jesuitas. Tuve relación e intenté ser jesuita. Entonces me trasladé a Estados Unidos, porque ellos ahí tenían un colegio que se llamaba Isleta College, cerca de El Paso. Desde entonces ya él expresaba pues su interés por la cultura indígena, por la historia de nuestros indios. Él hablaba de un tío suyo que pues yo entiendo que fue el que le comunicó el interés por los estudios de nuestros indígenas. Qué ironía, estando cerca de esos maestros jesuitas, pues yo me acerqué a un agnosticismo que plenamente no he superado. Me carteaba yo con Gamio, el cual me pedía, me mandaba libros, que si yo hacía una reseña para la revista América Indígena. A eso me mantuvo el interés por el mundo indígena. Y Gamio, que era de veras un hombre abierto, muy inteligente, era también agnóstico. Me dijo, chico, te felicito muchísimo, has salido de prisión. Pues contando toda esa vida que llevaba, pues nada más de estudio. Manuel Gamio era pariente porque estaba casado con una hermana de mi padre. Gamio era un hombre muy inteligente. Mi abuela se casa con Manuel Gamio, que entonces era un joven antropólogo en una carrera nueva, o sea, no un muchacho que parecía tener mucho futuro, porque pues era una carrera nueva y aparte era un hombre de lo que ahora lo consideraríamos un hombre un poco unidas de izquierda. En esa época no usaba ese término, pero por ejemplo tenía simpatías con los revolucionarios y la familia pues era totalmente de un corte porfirista, ¿no? La familia León. De manera que fue un poco polémico que mi abuela se casara con mi abuelo. Pero bueno, finalmente pues él se volvió un antropólogo y arqueólogo muy reconocido. Nos hablaba de las cosas que estaba haciendo y nos llevó a Cuicuilco y nos llevó a Teotihuacán. Fíjate, llevó a 40 especialistas entre 1917 y 1920 a vivir a Teotihuacán para hacer un gran estudio integral. Entonces fue impresionante porque dieron realmente una visión integral y desde todas las disciplinas de una zona de México. Pero entonces fíjate, en esa época Vasconcelos, que era secretario de Educación Pública, Manuel Gamio, entre las cosas que hizo cuando estaban haciendo los trabajos ahí, llevó a cabo muchísimas medidas sociales para la población que vivía en la zona, porque decía, no tiene sentido la antropología, sino es para mejorar la vida del indígena presente. Pero el punto es que le pidió a Vasconcelos, ¿no?, que ampliara el presupuesto para esos talleres y esas cosas, y le dijo Vasconcelos, mira, Gamio, para tus indios vivos no te doy ni un quinto, te doy lo que quieras para los indios muertos, para las excavaciones, pero para estos te daré un fusil para que acabes con ellos, porque son un retraso para México. Vasconcelos, Manuel Gamio furioso le dijo, pues empezaré por ti, Vasconcelos, que tienes bastante de indio, dame el fusil y empiezo por ti. No, estaba furioso. Eso me lo contó Miguel León Portilla, fíjate. Gamio fue, digamos, el indigenista heterodoxo, digamos, ¿no? Pues sí, fue el quien en la época del indigenismo puro, ¿no? Pero él fue el más heterodoxo, el que de alguna manera abrió la posibilidad de que se entendiera a los indígenas desde lo que son. Y eso fue sumamente importante y por eso yo creo que influyó tanto en León Portilla, que estaba viendo a los indígenas desde lo que eran, a partir de las fuentes de lo que ellos mismos escribieron y de la manera como ellos visualizaron la vida y el mundo y después cómo ellos vieron la conquista, ¿no?
bueno, ya estando él como director del Instituto Indigenista Interamericano, que dirigió los últimos 20 años de su vida, regresa el sobrino, Miguel, es muy listo, Miguel León Portilla, de Estados Unidos, donde había estado estudiando en la Universidad de Loyola, muy bien preparado, y entra a trabajar con Manuel Gamio, ahí al instituto. Y estando trabajando con Miguel Gamio, con Manuel Gamio, él empieza a interesarse mucho por las cuestiones indigenistas y por todo el pasado prehispánico. En el ínterin, desde que estaba yo en la Loyola University, leí 2 libros del padre Garibay. Uno se llama Épica Náhuatl y el otro Poesía indígena de la altiplanicie. Yo había leído a los presocráticos, los textos griegos, de Heráclito, de Parménides, y que voy viendo que dice Nezahualcóyotl, que dice Tecayehuatzin. ¿Podemos decir acaso palabras verdaderas? ¿Qué podemos nosotros dar un rumbo a nuestro corazón? ¿Podemos saber algo del dador de la vida? ¿O todo es como un sueño? Ay, caray, yo dije, pues estos se parecen a los filósofos griegos. Yo quiero estudiar esto. Y Manuel Gamio le sugiere o platican que vaya a platicar con Garibay. Y le hablé a la basílica. En su casa no tenía teléfono. Le hablé. Después de un rato apareció. Buenas tardes, padre. ¿Qué quiere? Bueno, casi poco se me olvida lo que le iba a decir. Quiero, padre, verlo a usted y hablar con usted. Ya está hablando conmigo. Sí, pero hablé con el doctor Gamio y me sugirió que lo viera a usted por unas cosas que estoy trabajando que se parecen a lo que usted quiere parecerse, a lo que usted hace. Venga el viernes a las 7 y si no viene me da igual. Híjale, yo dije, la cosa está terrible, ¿eh? Llegué el viernes así, medio temblando. Ya me senté con él. Me dijo, ¿con que usted es el que quiere estudiar el pensamiento indígena? Se me quedó viendo, porque tenía una mirada muy profunda. Le dije, sí, padre, sí quiero. ¿Y sabe náhuatl? No sé náhuatl. Ah, dice usted, como los que tenemos aquí, los grandes helenistas, que estudian a Platón, pero no saben griego. O como los grandes que estudian a Kant, a Hegel, a Marx, pero no saben alemán. No, me dijo, si usted no sabe náhuatl, váyase a su casita. Mire, me dijo, aquí tiene este libro que yo preparé, me dijo, Llave del náhuatl. Estudie las 3 primeras lecciones y vengan aquí a 15 días. Si no las tiene bien dominadas, mejor no venga, porque yo no pierdo el tiempo ni con tontos ni con flojos. Hasta luego, señor. Y yo dije, qué barbaridad, este padre es tremendo, ¿eh? Volví 15 días después, pasé el examen. Entonces me dijo, ¿quieres seguir? Quiero. Ya que se entendieron bien, y cosa que no le fue fácil a Miguel, porque el padre Garibay era un hombre de carácter difícil hasta donde sabemos, bueno, pues ya emprendieron juntos una muy valiosa aventura consistente en la fundación del Seminario de Cultura Náhuatl que albergó este instituto. Lo apreciaba mucho y mutuamente. También el padre pues lo apreciaba mucho por esa facilidad de comunicación. Era un hombre hosco, pero que tenía las puertas del corazón de par en par. Cuando veía que alguien se acercaba con un interés auténtico. Y pues lo puso bien a estudiar la lengua para que el trabajo que iba a emprender con él, que fue justamente la filosofía náhuatl, tuviera la garantía de un análisis filológico de primer nivel que le permitiera llegar a Miguel a las conclusiones filosóficas que plantea en este libro tras la lectura de los textos náhuatl. Con Garibay seguí estudiando para preparar la filosofía náhuatl. Él me ayudó mucho. Me decía, ve a tal fuente, ahora consulta tal manuscrito. La terminé hacia el mes de abril de 1956. Tardé poco más de 2 años.
saqué el doctorado, Gamio estuvo en el examen. El padre Garibay me dijo al final, lo felicito. Le digo, ¿pero por qué, padre? Me dijo, porque le puedo responder al Arroyo preguntas que yo nunca entendí. Pues era una pregunta de kantianas, ¿verdad? La reacción adversa fue incluso de algunos filósofos muy connotados y muy respetados en el mismo examen de doctorado de Miguel León Portilla, según se me ha contado. Bueno, mucha gente, filosofía náhuatl, ay, este Miguel León Portilla, digo, lo tomaban como, ¿me entiendes? No lo podían creer. Que había Entonces Miguel demuestra que sí, efectivamente, ¿no? Con esas maravillosas traducciones que hace gracias a la formación que obtiene en gran medida con el padre Garibay, pero por supuesto a su propio esfuerzo, ¿no? Y dedicación, y descubre ese mundo, ¿no? De esa filosofía, esa literatura, esa poesía, ¿no? De los antiguos mexicanos, que va a abrir los ojos a México y a darle un motivo de orgullo enorme de tener ese pasado, ¿no? Tan rico y tan ilustrado. O sea, lo que hace León Portilla es un ejercicio extraordinario de traducción y de interpretación de textos nahuas. Y a partir de ellos, cuestionándolos, sacar elementos importantes con los cuales él teje una propuesta. Entonces, más allá de si la propuesta es válida o no con el nombre con el que la bautizó, creo yo que el gran valor es llamar la atención, insisto, sobre la importancia de penetrar la cultura a través de la lengua. Si bien la filosofía náhuatl en su momento tuvo escollos, digamos, algunos cuestionaban severamente que si los indígenas nahuas tenían capacidad de elaborar una filosofía, cosa que él defendía, desde luego que sí. Otros, pues, objetaron esto porque el modelo filosófico era, desde luego, lo occidental. Y bueno, aquí la defensa es que no solo lo occidental es capaz de establecer una filosofía. Pues, ¿qué podemos decir? Es una de las obras más publicadas y más editadas, su obra. No sé, ediciones que ya van en la 11ª, como la filosofía náhuatl, por ejemplo, que es uno de los orgullos y que ahora recién se está reeditando con extraordinario cuidado de parte del área editorial del instituto y quienes lo apoyan, y con la colaboración del mismo para renovar la edición. Pues representa el rescate y divulgación de testimonios sobre un acontecer que afectó vitalmente a los pueblos indígenas y a México, que es la conquista, narrada por ellos. José Emilio Pacheco escribió este texto en la Cuarta de Forros y dice que es una epopeya sobre México que deberían leer todos los mexicanos. Y el hecho de haber sacado en traducción directa del náhuatl los textos de los indígenas en un libro suelto, solo, yo creo que fue el gran complemento para conocer la visión de la conquista alterna a la visión que daba el historiador cronista español, derivado del propio Hernán Cortés y pasando pues por Francisco López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo, para mencionar a los tres autores principales de la conquista desde el lado español, y el complemento indígena inspirado obviamente en lo mandado por Fray Bernardino de Sahagún, pues viene a darnos, eso es justamente la visión de los vencidos. Bueno, por ejemplo, pues su libro La visión de los vencidos, pues se vuelve un libro clásico, que ya es un libro de texto. No sé cuántas miles de ediciones lleva, ¿no? Es un libro que se ha traducido prácticamente a casi todas las lenguas del mundo, no sé cuántas traducciones tiene. Un libro fundamental. La visión de los vencidos es un libro muy valioso, porque es dar la voz a los indígenas
frente precisamente a un acontecimiento tan definitivo y tan violento como fue la conquista. Para mí la visión de los vencidos fue como redescubrir un mundo. Era como un mundo de sueños. Los augurios que tiene Moctezuma Xocoyotzin, yo los sentía como algo que estaba pasando todavía, que seguía transcurriendo, ¿no? Y entonces fue un libro que me impactó y me cautivó, ¿no? Yo he tenido varias lecturas de la visión de los vencidos y sigue vibrando en mí todo ese mundo, digamos, maravilloso, pero al mismo tiempo muy trágico. Este libro fue de sus primeros y fue un éxito rotundo, traducido a algo así como 17 idiomas distintos, ¿no? Pero curiosamente en la edición número 15, él dice que ahora va a recoger los testimonios de los vencidos actuales, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues justamente lo que pone son los testimonios de los indígenas, en donde hace ver que pues de alguna manera siguen siendo vencidos, pero como también en estos testimonios pues hay un rayo de esperanza que dice que ya no se quieren dejar vencer. Entonces él saca toda esta riqueza de nuestro pasado, pero a la vez se preocupa muchísimo por el indio actual. Gamio me dio una lección y me dijo: no pienses nada más en los indios muertos, en los textos, en los códices. Piensa siempre en los indios vivos. Eso siempre lo he tenido aquí. Pueblos originarios, quiero decir, que estaban aquí antes que nadie. Son realmente los señores de esta tierra. Todo este mito de indios y españoles, ¿no?, se ha magnificado. Y a nuestros paisanos mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos, indígenas que no me gustan, mestizos, nos ha tocado la peor parte en estas relaciones políticas e históricas. Yo siempre he dicho que México es un país que valora su pasado siempre y cuando esté detrás de una vitrina, en un museo, ¿no? Que México es un país que ha ignorado su diversidad. Ha ignorado su diversidad étnica. Y siempre pues despreciamos a los indios, ¿no? Los indios no saben nada. Y bueno, para hacer estas cosas saben mucho más que los demás, que nosotros. Y esto desafortunadamente, y lamento decir algo muy duro, pero hace nuestro país un país muy racista. Hay personas que están absolutamente convencidas de su superioridad cultural y de su superioridad racial. Eso se llama racismo. Y que cuando se les presenta una realidad que amenaza, digamos, esas certezas, ¿no?, pues inmediatamente reaccionan de esta manera, afirmando, digamos, esas certezas en lugar de queriendo ver las otras cosas, ¿no? Pero ahora ya el indígena actual, el indígena vivo, los propios indígenas lo dicen así, ¿verdad? O sea, el indio muerto está presente en la educación, pero el indio vivo, quién sabe dónde quedó, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una situación lamentable que se explica por una situación de racismo que pues hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 500 años como mexicanos en nuestra propia idiosincrasia, un racismo desgraciadamente muy poco reconocido como tal y por lo mismo muy difícil de afrontar, ¿no?, muy difícil de combatir. Junto con eso ha venido esta concepción de que la pobreza económica y la pobreza cultural van juntas, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres pobre económicamente, también eres pobre culturalmente y probablemente eres pobre económicamente porque eres pobre culturalmente, ¿no? Entonces hay una asociación entre indio y pobre que es sumamente perniciosa porque no permite ver la riqueza, justamente, ¿no? Entonces esta concepción de que uno puede ser pobre económicamente y rico culturalmente es algo que al mexicano le cuesta muchísimo trabajo entender. Cambiar eso no ha sido fácil, pero tampoco ha habido muchos esfuerzos para cambiarlo, habría que decirlo. Son pasitos que van realmente dignificando a los grupos indígenas. Pero claro, que es una lucha, yo creo, de una enorme pues, lentitud y que tendría que difundirse mucho más este pensamiento de Miguel, de la importancia y el valor que tiene para nosotros, para la sociedad actual, esa herencia indígena. Que finalmente son, fíjate, las cosas que nos dan identidad. Yo creo que lo que tenemos que cuidar más, porque creo que es lo que más personalidad de este país, lo que más nos distingue, lo que nos hace diferentes a otros países del mundo y lo que hace que nos den un reconocimiento
por ejemplo, como Patrimonio Mundial a la fiesta de los Parachicos de Chiapas o al Día de Muertos de México. Son reconocidos por la UNESCO, Organismo de las Naciones Unidas, como Patrimonio de la Humanidad, para no hablar de la comida mexicana. Y eso, fíjate, eso es básicamente los pueblos indígenas. Entonces, fíjate qué tesoro tenemos, que lo reconocen mundialmente. O sea que, bueno, pues eso, los valores de la democracia, yo digo, la democracia en un país multicultural como México es imposible si no empezamos a entender al otro y a respetarlo, ¿no? Entonces, si no nos hacemos verdaderamente interculturales, entonces, bueno, si decimos que en la escuela educamos para la democracia, pues una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es educar para la interculturalidad, o sea, para respetar al otro diferente, ¿no? Y México es uno de los países que tienen mayor biodiversidad. Y sí es muy importante que haya una cantidad enorme de animales y plantas, pues es más importante que haya seres humanos distintos, ¿no? Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. No se queda en la palabra. Lleva su preocupación y su amor por México a los hechos. Cuando me llega una carta suscrita por el director de la Biblioteca del Congreso de Washington, le quiero comunicar que ha sido usted escogido como leyenda viviente. Se le pueden aprender muchas cosas. Una, el amor a México, desde la raíz. Y mi vida ha estado dedicada a mostrar la riqueza del mundo indígena y la injusticia crónica de que han sido objeto. De tal manera que desde niño tuve contacto con los indígenas. No, para mí no era nada raro ver a un indígena. Entra a trabajar con Manuel Gamio ahí al instituto. Empieza a interesarse mucho por las cuestiones indigenistas y por todo el pasado prehispánico. Con que usted es el que quiere estudiar el pensamiento indígena, sí, padre, sí quiero. ¿Y sabe náhuatl? No sé náhuatl. Aquí tiene este libro que yo preparé, me dijo. Estudie las 3 primeras lecciones y vengan aquí a 15 días. Finalmente, pues él se volvió un antropólogo y arqueólogo muy reconocido. Bueno, mucha gente, filosofía en náhuatl, ay, Miguel Portilla, no lo podían creer. Él saca toda esta riqueza de nuestro pasado, pero a la vez se preocupa muchísimo por el viento actual. Gamio me dio una lección y me dijo: no pienses nada más en los indios muertos, en los textos, en los códices. Piensa siempre en los indios vivos. Eso siempre lo he tenido aquí. Y México es uno de los países que tienen mayor biodiversidad, dice el doctor José Cercuán. Y es uno de los países que tienen mayor diversidad cultural y lingüística. Y sí es muy importante que haya una cantidad enorme de animales y plantas, pues es más importante que haya seres humanos distintos, ¿no? Cada lengua es como una atalaya para observar el mundo. Es una manera de segmentar la realidad. Hay una filosofía en cada lengua. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Y yo puedo dar cuenta de que esa preocupación que le expresa con la pluma, con las conferencias, la expresa también en las visitas que él recibe cotidianamente y los aportes que hace a ese trabajo. Su compromiso, pues, es muy rico. Y las preguntas que plantea en un trabajo como este, pues yo creo que son inquietudes importantes donde él cuestiona la historia misma de este país y la necesidad de comprender a la población indígena dentro de las preocupaciones del México actual.
hubo un congreso de americanistas en España. Y ahí conocí a quien es mi mujer, Ascensión Hernández Triviño. Bueno, pues fue un flechazo así. Y yo así, de sopetón, le dije, ¿por qué no nos casamos? Se quedó así, oye, qué barbaridad, dice, aquí en España, la época de Franco, fíjense ustedes, no. Y mis padres tienen que saber de esto, no. Eso fue en septiembre de 1964. Yo volví para conocer a su familia en la Navidad. Tengo anécdotas chistosas y no resisto a decir una. Y llego yo y mi suegro me dice, pase usted a la camilla, porque hacía mucho frío. En España la camilla es una mesa que tiene alrededor una especie de cubierta así de tela, y en el centro tiene una parrilla, en aquella época de carbón o eléctrica, para calentarse en el invierno, mete la gente las manos. Yo no sabía eso. Y entonces yo le digo, ¿que una camilla? Señor mío, yo no me siento mal, le dije. No dice, pero es inconveniente que pase usted. Y yo le dije, pues, ¿qué querrá, señor? ¿Que me voy a desmayar o qué? Hicimos, como decía Sagún, con los indígenas, largos parlamentos. Él me decía, es una locura lo que usted quiere, casarse con mi hija, que en México no hay muchachas. Eso a la inversa que le pasaba a Jorge Negrete cuando llegaba a España y todos le salían y le decían, hazme un hijo. Y le decía Jorge Negrete que en España no hay hombres. Entonces, al final convinimos, porque decía, no, que tenga una cátedra. Uy, yo dije, tener en España una cátedra es dificilísimo. Y además, ¿para qué va a querer la cátedra en España si va a vivir en México? Bueno, total, aceptaron que nos casáramos en mayo. Y nos casamos ahí en España, allí en Extremadura. Ella es de Extremadura, de un pueblo cerca del Medellín de Hernán Cortés. Así que yo fui a dar machetazo a caballo de espadas. Nos casamos en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Es un convento muy bonito, plateresco. Él se casó, ya no siendo muy jovencito, con una mujer verdaderamente encantadora, Ascensión Hernández, de no importa. Y es que todo el mundo la conoce como Chonita. Bueno, Chonita es historiadora, también es una historiadora muy notable, ¿sabes tú? También con su doctorado en historia y todo. Está también en la UNAM. Además de ser la compañera de don Miguel, como académica ha hecho un aporte extraordinario. Bueno, pues juntos son una pareja maravillosa, que se divierten de manera notable, que tienen muchas cosas que contar de cosas que han vivido juntos de manera diferente, bromas entre ellos, una vida muy acompañada, ¿no? Y han hecho un matrimonio de verdad extraordinario. De verdad es de los mejores matrimonios que yo conozco. Y se ha adaptado admirabilísimamente, sabe náhuatl. Ella se ocupa de cuestiones del náhuatl, ha publicado conmigo la más antigua gramática náhuatl, ahora está sacando otra. Y también se ocupa de del exilio español. Yo creo que es una mujer que puentea muy bien España y México. Ella, de hecho, se integró ya a la cultura mexicana, se integró ya a México como mexicana. Es una persona muy modesta, muy humilde, ¿no? Y que ha ayudado a que don Miguel se proyecte mundialmente, ya no internacionalmente. Pero yo creo que cuando uno quiere algo, lo creo, sinceramente, se ingenia y puede lograrlo. Yo he tenido muchos cargos y siempre trabajé. Representé a México en la UNESCO 4 años. Claro, iba y venía. Fue una experiencia muy interesante porque en la UNESCO hay cerca de 180 países. Entonces son relaciones multilaterales. Entonces ya era miembro de la Academia de la Historia.
No, miembro de la Academia de la Lengua, después fue miembro de la Academia de la Historia muy pronto, y luego en los 70s, en la época de Echeverría, fue nombrado miembro del Colegio Nacional, lo cual en aquella época el doctor, si nació en el 27 y estamos hablando del 70 y tantos, pues era un hombre realmente joven, ¿no? También fue cronista de la Ciudad de México, me tocó colaborar con él, siendo el cronista. Fue nombrado director del instituto, al que cambió de denominación, se llamaba Instituto de Historia y lo cambió por la de Instituto de Investigaciones Históricas en la época del rectorado del doctor Ignacio Chávez. A mí me llamó el doctor Chávez cuando era rector. En aquella época no había como ahora toda una serie de trámites para llegar a ser director, ternas con la Junta de Gobierno, no había eso. Como dice la Biblia, no había jueces en Israel y cada quien hacía lo que quería. Me dijo el doctor Chávez, quiero que usted sea director del instituto. Digo, pero doctor, dígame sí o no. Digo, le pido que me deje pensar. ¿Pensar qué? Digo, si puedo o no puedo. Así de sopetón. Bueno, acepté al final. He trabajado allí. Fui todavía 12 años director. Y lo primero que hizo fue crear una sección de antropología en donde estaban los lingüistas, los antropólogos y alguno que otro arqueólogo, que fue finalmente el núcleo generador de un nuevo instituto, que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Era ya un hombre importante. Hay gente que quizás usa esto de tener un encargo para no trabajar. Voy casi diario a la universidad, soy emérito, y los eméritos, que no somos muchos, seremos 180 en una universidad que tiene como 30,000 maestros, es poco 180. Lo nombra finalmente el Consejo Universitario después de pasar por varios comités. Y el emérito, si quiere, no va diario, va cuando quiera, acuerda con su director. Tengo el apoyo que requiero, que he pedido, nunca me lo han negado, nunca, nunca. Para mí la universidad ha sido alma mater. La gente cuando oye la palabra alma mater cree que quiere decir la madre del alma, y no quiere decir eso. Viene del latín alma, quiere decir nutricia, la madre nutricia. Eso ha sido para mí, madre nutricia. Ahí estudié y ahí he trabajado 57 años sin cesar. Tengo un cubículo pequeño, doy mi clase, mi seminario, allí mismo, aunque tiene valor académico en la facultad, se imparte físicamente en el instituto, que tenemos salas buenas. Y actualmente mantiene un seminario en el cual, al cual asisten sobre todo muchos nahuablantes, lo cual pues le da una riqueza enorme. Ha promovido la literatura en lenguas indígenas, lo cual es muy loable. Y en fin, pues la UNAM y León Portilla pues han corrido juntos una larga experiencia. Había logrado que en la facultad, desde hacía, le decía yo, a unos 12 años, se abriera el curso de introducción a la cultura náhuatl, que ha sido realmente muy, muy importante. Yo digo, Miguel, oye, tú eres como una superstar, así como un artista de cine, porque sus conferencias van multitudes graciosas, porque hay gente que lo va siguiendo a sus conferencias, porque de verdad son tan amenas. La gente aprende cosas importantísimas, pero de una manera muy amena. Tiene esa enorme virtud. Y esta es la función más importante de una universidad, el generar nuevo conocimiento, transmitirlo a los alumnos. Y si tengo una planta de maestros que hace eso con excelencia, pues voy a tener una institución de mucha calidad. Bueno, pues tengo varios proyectos. Hace años ya, cuando terminé mi trabajo en la UNESCO,
conseguí apoyo de ella y de la Secretaría de Educación para que se creara la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Fue cuando yo le dije a don Miguel en 1996, don Miguel, estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Le digo, soy presidente de la asociación del 95 al 97 y una de las metas mías es tener la Casa de los Escritores. Me dijo, mira, no te preocupes. Vamos a hablar con mi tocayo Miguel Limón Rojas, que es secretario de Educación, para que nos ayude a instalar o a conseguir la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. De manera que en noviembre de 1996 instauramos la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Esa casa ha existido con problemas porque no tenía una sede propia, la tuvo y luego se la quitaban, en fin. Y conseguimos de las autoridades del centro histórico que le concedieran una casa que ya por fin la van a tener. Y don Miguel ha sido pieza fundamental para la gestión con el objeto de contar con una Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, ¿no? Que entonces es llevar como que te decimos, él no se queda en la palabra, lleva su preocupación y su amor por México a los hechos, ¿no? Y que lo demuestra con todas estas cosas. Pero que por otro lado es un ser humano cálido, sencillo, afectuoso, con sentido del humor, que sabe ser amigo, que sabe ser un gran padre de familia, esposo. O sea, que es un hombre, creo que muy integral en sentido en su vida, ¿no? Que ha cubierto, creo que muy bien, todos los aspectos fundamentales que yo creo que el ser humano debe de tener en la vida para que tenga un equilibrio. Y yo creo que también por eso quizás ha sido tan fructífero en su vida. Tuvieron una hija, Marisa, también historiadora, que esa hija creo que la mayor satisfacción que les ha dado son los nietos. Tienen 2 nietos, que son verdaderamente la adoración de Miguel. Pero de verdad es una cosa que te conmueve. Lo que dijo a la hora que recibió el premio como leyenda viva, y dijo que él tenía 2 grandes cosas a quienes agradecer. Bueno, la primera, una persona, su esposa, Ascensión Treviño de León Portilla, y una institución que es la UNAM. Me ha tocado verlo como padre de su hija, como abuelo, de extraordinaria paciencia, de extraordinaria entrega. Pero lo ves con sus nietos en su casa. Bueno, y dices, ¿qué? Usted es el abuelo cariñoso, ¿no? Divertido, que le encantan sus nietos. Es muy familiar. Bueno, prácticamente su vida gira alrededor de su familia. Inclusive va a gran parte de sus conferencias, y cuando le dan los premios, ahí va siempre la familia y los nietos, ¿no? Que desde muy chiquitos estaban por ahí, oías de repente un chiquitito, pues era el nieto de Miguel, que estaba ahí en la gran recepción elegantísima, ahí estaban los nietos de Miguel. He dado conferencias en muchas universidades, cursillos, en Estados Unidos muchísimas, y confieso que ya al último yo ya no quería dar más conferencias en Estados Unidos, aunque en el suroeste sobre todo, a nuestros paisanos les interesa muchísimo. Y yo dije, pero ¿para qué voy si ya les he dado lo que podía? Ya no estoy de acuerdo con la política norteamericana. Cuando me llega una carta, ya estoy llegando al presente, suscrita por el director de la Biblioteca del Congreso de Washington. Le quiero comunicar que ha sido usted escogido como leyenda viviente, Living Legend. Ay, caray, ¿qué será eso? Dije yo. Creo que es una vacilada esto, ¿no? Y fuimos a Washington, toda la pequeña familia. Nos hospedamos en un hotelito muy cerquita de la biblioteca. Y la ceremonia fue muy bonita. Escogieron el Día de la Virgen de Guadalupe porque era un festival de México. Feast of Mexico. Y luego me tocó a mí hablar. Con esto de que tengo problemas de la vista, entonces yo dije, pues no puedo leer. Francamente me va a poner nervioso de que no puedo leer. Entonces yo le dije a mi hija, mira, voy a escribirlo en inglés y tú se los lees. Y cuando ya iba a llegar la cosa, yo le dije, ¿sabes que mejor voy a hablar yo sin papel? Y, pero papá, sí, yo he dado un montón de clases en inglés y que me lanzo. Y salió bien.
Y está así un chiste ahí con el director. Le dije, el doctor Billington estaba sentado junto a mí. Es mi gemelo. ¿Pero cómo? Sí, señor. El doctor Billington es historiador, yo soy historiador. El doctor Billington es ochentón, yo soy ochentón. Y el doctor Billington también tiene la presea de la leyenda viviente. Así que somos gemelos. Él dijo en algún momento, ahora que recibió el premio como leyenda viva de parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, entre sus muchos premios honoris causa, maestro e investigador emérito, él dijo que las 3 H's que tenía siempre en mente era ser un humanista con humor y con humildad. Se le pueden aprender muchas cosas, hablaría de 2 o 3. Una, el amor a México, desde la raíz, desde su origen, desde su historia antigua. La otra cosa que se le puede aprender a don Miguel es su sentido del humor. Ana es una gente magnífica, gran conversador, un hombre que disfruta de la vida, que no se detiene a dar consejos. Por ejemplo, él nos enseña que una de las cosas que hay que hacer es usar zapatos cómodos. Yo creo que es un hombre que está muy bien con su conciencia, digamos, que ha hecho lo que tiene que hacer. Es que es antisolemne, Miguel, es lo contrario, exactamente antisolemneado, nada. Entonces, lo ves, pero lo ves, bueno, finalmente no, pues el personaje que está dando la gran conferencia o que recibe el premio del Rey de España, el reconocimiento del doctorado honoris causa. Tiene una causa de doctorados honoris causa impresionante. Y sigue siendo un maestro extraordinariamente generoso. Un maestro dispuesto a comentar, dispuesto a alentar y dispuesto a mantener su compromiso con la docencia y yo diría también con los estudiantes indígenas de esta universidad, con quien ejerce pues todavía una presencia importante. Jamás lo veremos pontificar. Su erudición es parte connatural de él y la maneja de manera fluida, ¿no? Es un pozo de sabiduría muy grande y así la hace saber con la mayor sencillez a quien lo escucha. Sigue religiosamente viniendo, trabajando, escribiendo. O sea, de verdad parece a veces que es incansable. La semilla que nos deja don Miguel, que gracias a su maestro, Garibay, ha trascendido más en el mundo que en nuestro propio país. En realidad yo acepté esta entrevista porque quiero que él sepa pues que guardo muy gratos recuerdos de nuestra amistad. De la talla de León Portilla, desgraciadamente no vemos ninguno en esta generación ni en la que sigue, todavía, ¿no? O sea, yo creo que todavía no, desgraciadamente. Yo creo que tiene muchos alumnos, que ha formado a muchísima gente, que hay mucha gente que se ha visto transformada, como decíamos, por la lectura de sus escritos, ¿no? Pero un sucesor de su escuela y de su talla, digamos, yo no lo visualizo, ¿no? Y por hoy una leyenda viva, que parece difícil de conciliar, pero don Miguel es ya legendario, habiendo cumplido sus 88 años. Es difícil encontrar personas como él, de las cuales podamos estar tan orgullosos. En la cultura maya hay algunas estelas en que se ven dioses que llevan una carga a cuestas. Es la carga de los destinos. Y esos dioses, al llegar a un punto, le dan la carga a otros dioses. Y esos dioses toman la carga y después de un tiempo se la dan a otro. Así es la cultura. Yo recibí la carga que llevaban Gamio, Garibay. La he recibido y creo que en 57 años que estoy dando clases en la UNAM, la he hecho. La he entregado, he hecho entrega de ella a muchos. Y mi vida ha estado dedicada a mostrar la riqueza del mundo indígena y la injusticia crónica de que han sido objeto.
Es la antorcha que tuvo el otro que me la dio y que yo la quiero pasar. Ese es mi destino, ese ha sido mi vida. Recibir la antorcha, procurar que no se apague y pasarla a otros. Eso es lo que puedo decir. Neuwim Kudung. En México, por desgracia, mucha gente piensa que las lenguas indígenas, dicen, son dialectos. Dialecto significa la variante que se da de un idioma. Todas las lenguas tienen dialectos. El español tiene el dialecto mexicano, el dialecto argentino, el dialecto yucateco. Y no es peyorativo, pero México es un país riquísimo en pluralidad lingüística. En todas las lenguas hay diferentes maneras de acercarse a la realidad. Si México tiene 69 lenguas, pues quiere decir que tiene 69 formas de pensar la realidad. Y eso es un tesoro. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Muchas gracias.